Capítulo 14. Reb Jacob ben José. De la hendedura, entre rocas donde, como un viajero escondido entre las jibas de un camello, se halla la pequeña y tranquila ciudad de Nazaret, partió una mañana un joven, era de alta estatura, delgado, de rostro atezado por el sol, sin bulto alguno al extremo de su bastón, vestido solo con una rasgada capa de tejido hogareño, con rotas sandalias en los pies desnudos. Daba grandes pasos por la arcillosa tierra que el rocío había humedecido en la noche. La estación de las lluvias no había terminado todavía. La tierra estaba bebiendo aún con un millar de bocas las aguas vivas que Dios había hecho caer sobre ella. El camino serpenteaba entre las rocas al descender hacia el valle, que desde las alturas podía verse extendido como un verde largo colorido para innumerables vegetaciones. A lo lejos, las casitas de barro erguíanse bajo el temprano sol matutino y la paz de Dios descansaba sobre las dispersas aldeas y lugares. El corazón del joven se henchía de bendiciones para las habitaciones de los hijos de Dios y exclamó: «Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus tabernáculos, oh Israel». Había pasado algunos años desde que su hermano mayor partiera por el mismo camino que conduce de Nazaret, la modesta ciudad de la rocosa hendedura, a Cafarnaúm, situado como una joya a la orilla del lago Quirenet. Pero no era Cafarnaúm su destino, se dirigía al valle del Jordán, que serpentea hacia el sur hasta Jericó, desde donde el camino asciende por el desierto de Judea hasta Jerusalén. El camino no era nuevo para él, lo había seguido más de una vez. A menudo había visitado a los esenios en el desierto de Judea y se había relacionado con ellos. De regreso en Nazaret, había seguido la ocupación de su padre, que era carpintero, y había sido el sostén de la familia de su padre después que su hermano mayor, Jesús, hubo partido en su misión, pero en la casa de su madre vivía completamente al modo de los esenios. Era escrupuloso en la limpieza de su cuerpo. Nunca tocaba la carne, pues se sustentaba solamente de verduras. Compartía el pan tan solo con sus compañeros de secta, y era un nazareno y se abstenía de tomar esposa. Muy raramente iba a Jerusalén a llevar un sacrificio al templo, pues con los esenios destacaban las palabras de los profetas que decían que lo que Dios deseaba no era sacrificio, sino manos limpias y corazón humilde. Se entregaba pues asiduamente a la plegaria. Como los esenios despreciaban los bienes mundanos, vivía entre los pobres y estaba siempre meditando los caminos de Dios y de su Torá. Pero creía sobre todo en las buenas obras. Durante la primera parte de su estada en Jerusalén, se ocupó poco en la dirección de la congregación. Dejó esto a los discípulos directos del Mesías, a los que había estado más cercanos de él cuando vivía en la carne. Esto es Simón y Juan. No predicaba el evangelio, no ganaba nuevas almas para la congregación, ni realizaba ningún milagro. Daba su tiempo a los atrios del templo y a la plegaria. Podía vérsele siempre en un rincón entre los pobres y generalmente postrado en el suelo con el rostro oculto contra la piedra. Reb Jacob ben José se hizo pronto amigo de estos hombres, pues como ellos pasaban días enteros en el templo, ayunos y oraciones. Su nombre fue conocido entre los rabinos y fariseos de Jerusalén como el de un hombre muy devoto y caritativo. Iba mucho más allá de las prescripciones de la ley y la caridad de su espíritu era ilimitada. Cuando acudía en las mañanas a los atrios del templo, llevaba consigo sacos de panes del fondo común para distribuir entre los pobres. Por esta razón estaba siempre rodeado de una gran multitud de pobres. Cuando los discípulos predicaban la nueva en el atrio del templo, Reb Jacob estaba entre los oyentes, magra y dominante figura, cubierta de estopa desgarrada, pero escrupulosamente limpia.
Toda la grasa había sido extraída de su cuerpo por sus innumerables ayunos. Una cuerda le ceñía la cintura y las cintas rituales oscilaban sobre sus pies. Tenía la cabeza alzada hacia el cielo, de modo que todo lo que podía verse de ella era la barba prematuramente gris y debajo el magro y fibroso cuello, tendido como para la matanza del sacrificio. Mientras escuchaba u oraba, convulsivos temblores recorrían su cuerpo, y los que entonces le miraban llenábanse del temor de Dios. Se sabía de Reb Jacob que no solo era hombre de obras caritativas y hombre de plegarias, sino también que observaba todos los detalles de la ley según la habían expuesto los rabinos. Tal era su reputación entre los doctos y piadosos, que se convirtió en escudo y broquel de los discípulos y la congregación. Se decía de él que entre los doctos ningún mal puede haber en su congregación si Reb Jacob se ha unido a los discípulos. Dos fuerzas poderosas habían traído Reb Jacob a Jerusalén de su casa paterna de Nazaret: una devoción temerosa de Dios, que se manifestaba en su cuidadosa observancia de todas las minuciosas de la ley, y un profundo sentimiento de justicia por los pobres y oprimidos, por los huérfanos y viudas, y por todos aquellos que ganaban el pan con el sudor de su frente. Era su proximidad al pobre labrador lo que había despertado en él su desdén por la riqueza y su aversión a los ricos, y su enemistad hacia los poderosos terratenientes estaba arraigada en lo que había visto de su implacable explotación del jornalero en los campos que rodeaban Nazaret. A pesar de las severas leyes de la Torá, que ordenaban a todos tener compasión del prójimo y amarle, a pesar de la severa prohibición mosaica de practicar la usura, y por lo demás, contra la severa interpretación del préstamo, pues estaba escrito: si llegas a tomar la prenda de tu vecino en préstamo, se la devolverás cuando el sol se ponga, pues es su vestido, es lo que cubre su piel. ¿Dónde dormirá? A pesar de todo esto, Palestina y especialmente Galilea estaba cubierta de red de prestamistas que abrumaban a los pobres, les quitaban a menudo su escaso patrimonio, y a veces llegaban a vender a hombres como esclavos para el pago de deudas. Más de una vez Reb Jacob, como su hermano de Jesús antes que él, había presenciado escenas de opresión y crueldad que helaban su sangre. Su desdén por los ricos había arraigado profundamente en él en sus primeros años. Así pues, Reb Jacob había predicado a los pobres, a los trabajadores, aconsejándoles llevar con paciencia el yugo del sufrimiento hasta la venida del Mesías, que haría de desaparecer todas las desigualdades e injusticias. Había hecho más: haber curado a los enfermos y caídos, no realizando milagros, sino por la aplicación de remedios que había aprendido de su madre. Sabía preparar ciertos ungüentos para contusiones y tenía sus recetas para moler raíces y hierbas para hacer emplastos. Era cosa común en Israel el que una familia hubiese conservado del pasado lejano los secretos de ciertos remedios, la obtención de aceites, la preparación de emplastos, la extracción de esencia de raíz de cactos y otras plantas. A veces estas tradiciones se transmitían de generación en generación junto con las tablas genealógicas y eran pasadas por vía oral de época en época. Tal era el caso en la familia de Reb Jacob de Nazaret, que había aprendido y conservado todos los conocimientos haceres de hierbas y curas procedentes de olvidados antepasados, y que trajo consigo sus habilidades al venir a Jerusalén. En cuanto se juntó a la congregación, hízola la beneficiaria como lo había sido los pobres de Nazaret, de todo lo que era capaz de hacer como sanador. Sin embargo, junto con esto, procuró instituir, de acuerdo con la doctrina esenia, una vigilancia sobre las mesas y el servicio de la mesa, mucho más severa que la que había observado hasta entonces. Era sumamente escrupuloso acerca de las personas con quien se sentaría para la partición del pan.
Llegó hasta anular la conversión de muchos compañeros que habían entrado en la congregación. Era cierto que habían sido bautizados en el nombre del Mesías y que creían en él, pero Reb Jacob no estaba contento con su modo de observar las leyes de la pureza y les negaba el acceso a las mesas, lo que equivalía a anular su conversión. En la mayoría de casos se trataba de judíos helenistas que se habían acostumbrado a los usos de sus provincias natales y no se avenían naturalmente a las leyes de la pureza de los alimentos. Reb Jacob exigía también que todos los que se unían a la nueva congregación observasen la ley en todos sus complicados detalles y que fuesen más allá de la ley en su devoción. Exigía que se levantasen temprano en la mañana y acudiesen al templo, que orasen largamente, que observasen el sabbat según todas las reglas elaboradas por los rabinos, que evitasen todo contacto físico con gentiles y aun con judíos ignorantes que no conocían las leyes de la pureza. También estaba decidido a establecer de nuevo en la congregación la antigua práctica introducida por su primer maestro, esto es, la venta de todas sus posesiones terrenas por cada nuevo miembro y el ingreso del producto en el fondo común. Una práctica que Simón Bar Jonás y todos los otros discípulos habían suspendido por razones de conveniencia. Reb Jacob estaba descontento de la pereza que reinaba entre muchos de los creyentes, que no hacía otra cosa que aguardar el regreso del Mesías. Exigía que todos los compañeros, las mujeres no menos que los hombres que tenían derecho a sentarse a la mesa, siguiesen la usanza de los esenios y trabajasen durante el día cada cual en su oficio, y llevasen sus ganancias al fondo común, con lo cual eran alimentados todos los compañeros, trabajasen o no. Exigía además que los compañeros se retirasen de las casas de los ricos y dejasen de trabajar en ellas, y volviesen a la ciudad baja para vivir entre los pobres. Él mismo daba el ejemplo, estableciendo su hogar en el muro de David, en la estancia que los discípulos habían ocupado al principio y que él consideraba el centro de la congregación. Un día estaba este hombre en el patio del templo, su delgado y elevado cuerpo como una recta llama, envuelto en un lienzo blanco, por debajo del cual salían sus huesudos pies descalzos, su cabello caía en el despeinado bucle sobre sus hombros y su barba descansaba con la misma negligencia sobre su pecho, atestiguando que se hallaban sujeto al voto del Nazareno a su cinturón, que era una cuerda de faquín. Había atado una calabaza donde guardaba su especial ungüento para la cura de diversos y heridas. Se dirigiera a un grupo de hombres tan mal vestidos como él, hombres cuyos cuerpos cubrían la estopa y entre los cuales no había, salvo las cintas rituales, una sola prenda entera, los hilos de color que llevaban, sea en el agujerado lóbulo de la oreja o en sus arracadas, la costura que unía su miserable ropa, las cuerdas de faquín que llevaban en torno a la cintura, pero más que todo esto, sus rostros hambrientos y sin lavar. Los proclamaban obreros en busca de empleo. En el patio del templo, cada oficio tenía un lugar acostumbrado, donde los desempleados se reunían esperando que alguien los contratase. Por esta razón había siempre en el patio y en mayor número en la calle de los Gentiles grupos de obreros, muchos de los cuales prestaban fácilmente atención a los inflamados discursos que se oían allí con tanta frecuencia. Pero el hombre de lienzo blanco pronunciaba palabras completamente exentas de rebelión o protesta, o aún de queja. Hablaba de la pobreza de sus oyentes, pero no como si fuera una maldición, sino más bien un don del Señor. La pobreza, les decía, era la dádiva más alta de Dios, pues sólo en la pobreza alcanzaba el hombre la comprensión de Dios. El hombre, decía, se purificaba en las pruebas, aprende a tener en poco, aprende a amar a su prójimo que se halla en la misma condición. No es, decía el orador, en quejas contra persona alguna, ni en la ira, donde un hombre encontrara alivio de la necesidad. Es más bien tomando sobre sí mismo estos sufrimientos con amor, como un don de Dios, si alcanzara la más alta gracia y perfección y la paz interior.
les aconsejaba contra los pecados de la lengua: si uno de entre vosotros parece ser religioso y no embrida su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de este hombre es vana. Religión pura e incontaminada ante Dios el Padre es esta: visitar a las viudas y huérfanos en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Les hablaba en parábolas: ved, ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y movemos todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque son grandes y movidas por vientos fuertes, sin embargo son guiadas por un pequeño timón, según la voluntad del piloto. Así es la lengua, una pequeña parte del cuerpo, pero cuando no se domina, puede ser como un pequeño fuego que incendia todo el bosque. Les enseñaba, pues, a contener su amargura. Hablaba, en otras parábolas, de animales que, amansados, se vuelven inofensivos. Del mismo modo decía: el hombre debe amansar su carácter, y sin embargo, este hombre, cuando llegaba a hablar de los ricos, no podía frenar su propia lengua, y se les escapaban palabras llenas de ponzoña y muerte, y maldecía a hombres creados según él mismo lo recordaba, en la semejanza de Dios. Oídme, amados hermanos míos, decía: ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que fuesen ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Mas vosotros, los que sois ricos, llorad y aullad por las miserias que caerán sobre vosotros. Vuestras riquezas están corrompidas, vuestras vestiduras apolilladas, habéis vivido en el placer y en la lascivia. Luego, conteniéndose, hacía hincapié en la culpa de todos, en la que él también tenía su parte. ¿No conocimos al justo cuando se hallaba entre nosotros en esta vida? Decía, y continuaba con la promesa del regreso como recompensa para el pobre. Y hablaba de su rabino, comparándolo con Job y los profetas como un ejemplo de paciencia en el sufrimiento. He aquí que consideramos felices a los pacientes, decía. Habéis oído hablar de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, y que el Señor está lleno de piedad y misericordia. Les enseñaba, además, que siguiesen el ejemplo del Señor y no jurasen por el cielo ni por la tierra. Sea sí vuestro sí y no vuestro no. Los exhortaba a amarse los unos a los otros, a ayudarse mutuamente en las aflicciones que sobrevinieren a los hombres y rogar el uno por el otro. Limpiaos de toda suciedad y de toda superflua perversidad, y recibió con mansedumbre la palabra sembrada, que es capaz de salvar vuestras almas. En esos días hubo un aumento de interés en los sermones referentes al Mesías. Entre los judíos piadosos, especialmente entre los fariseos, había entre los obreros muchos que pertenecían a la secta de los fariseos o que se hallaban bajo su influencia. Y Reb Jacob, a quien empezaron a llamar Reb Jacob el justo, atrajo así a muchos de los discípulos de los rabinos farisaicos. Sus sermones no contenían nada que no tuviese en completa armonía con la enseñanza de los rabinos. Lo nuevo en los sermones de Reb Jacob era la esperanza de la redención que declaraba ya cumplida para los pobres. Desde los días de Amós el profeta no se han oído tales palabras en Israel, decía un obrero, balanceando el cuerpo hacia atrás y hacia adelante como en el acto de la plegaria. Mientras Reb Jacob predicaba, acudió corriendo una mujer vestida de desgarradas ropas. Sus ojos, llenos de dolor y terror, miraban a través de sus sueltos cabellos al santo hombre. Con extendidos brazos se abrió paso a través del grupo de los obreros y estudiantes. Se arrojó a los pies del predicador y exclamó: Rabino, Rabino, en el nombre del Mesías cura a mi hijo. Reb Jacob suspendió su sermón, bajó precipitadamente los peldaños del mármol y ayudó a levantar a la mujer. ¿Dónde está tu hijo? Llévame a él. En un momento más iba tras ella, saltando con descalzos pies, con una cabra por las pendientes que conducían el valle del Cedrón, y tras el santo hombre seguían algunos de sus discípulos. Llegaron al patio de un pobre tejedor, y al entrar, Reb Jacob vio tendido sobre un montón de hojas a un niño, como de 12 años, estremecido de convulsiones, su joven cuerpo. La madre
retorcía sus manos mientras vertía su amargura. Te digo, hombre santo, que es un ojo que le han echado. Es mi hijo único. Compré por 2 prutos un talismán a la ciega que se sienta en la esquina de la plaza del mercado, pero no le ha ayudado, pues perdió su virtud y la mala Lilith echó el ojo sobre mi hijo. Comió uva verde, fue la explicación que una mujer que estaba junto al niño dio a Reb Jacob. Reb Jacob se inclinó y arrancó del cuello del niño el talismán, que era un tiesto con algunas palabras marcadas. Escupiendo y pronunciando las palabras «Maldita sea la impureza», arrojó el talismán lejos de sí, luego se vertió en la mano parte del aceite que contenía la calabaza pendiente de su cintura, rastrejo con él el vientre del niño, se puso junto a la cabeza del enfermo y cerró los ojos. Su rostro palidecido tendió el cuello hacia arriba, colocó sus manos sobre la cabeza del niño y murmuró una plegaria. A los pocos momentos el patio lleno de madres que arrastraban o llevaban a sus hijos, todas querían que el hombre santo pusiese sus manos sobre sus hijos y los bendijese. Luego los vecinos pobres le imploraron que visitase sus hogares, donde había enfermos que no podían moverse. Reb Jacob fue con su calabaza de un oscuro agujero a otro, vertiendo las gotas de su ungüento, aliviando el dolor de los enfermos y consolando sus corazones con sus piadosas palabras. Donde quiera que fuese, dejaba tras de sí consuelo y esperanza. Así ocurría con Reb Jacob, sus obras y sus palabras le elevaban, sin que él lo buscase, a la categoría de guía. Cuando hablaba del Mesías, los oprimidos oían la promesa de un sol levante que brillaría igualmente para ricos y pobres, malos y buenos, sino de una vara agresiva que los libraría de sufrimientos y humillaciones. Sus heridas serían sanadas, saldrían de sus desnudas calles bajo un abrigo protector. Serían vestidos sus cuerpos, llenados sus vientres vacíos. El rico opresor sería castigado y ellos, los oprimidos, serían exaltados. Decían de él una y otra vez: ¿quién nos consoló jamás con él como él lo hace? Sin duda es un segundo Amós, que ha surgido para nosotros. Y Reb Jacob se erguía como un Amós en medio del pueblo, columna para pobres y desamparados. Con el manto del Mesías cubría la desnudez. El Mesías no era ya un ángel cuya presencia era conocida, pero que sólo se revelaba a los pocos, a los elegidos. No pertenecía al más allá, a la vida venidera. Estaba allí presente. Era la vida como ellos la vivían cada día. Conocían sus necesidades, la pobreza de ellos era la suya, su angustia era la suya. Vendría para ellos, ejecutaría venganza contra los ricos y exaltaría a los pobres. Y él, Reb Jacob, estaba entre ellos y era uno de ellos. Vivía con ellos en su miseria. No había hombre tan hundido en la suciedad y la miseria que Reb Jacob. No lavase su suciedad con sus propias manos, y con sus propias manos no le aplicase el aceite a sus llagas. En la vieja vivienda de los discípulos, dormía en el suelo entre ellos, descubriendo su cuerpo para colocar su ropa sobre el ulcerado cuerpo de otro. Nada le repugnaba, nada le apartaba en cuanto concernía a un miembro de la hermandad. Iba con sus aceites y pomadas a visitar multitud junto a las puertas del estiércol, donde se reunía la escoria humana de Jerusalén. Caminaba entre cuerpos que se podrían, mientras marchitos entre el hedor y la corrupción aplicaba sus remedios, lavaba las llagas de los afligidos y los vendaba. Solo exigía una cosa: la limpieza interior del hombre. Su compañero podía estar externamente sucio, manos y cara cubiertos con el polvo de su trabajo, no importaba. Podría meter los dedos en el mismo recipiente que usaba Reb Jacob, pero si consideraba a alguien interiormente impuro, entonces, aunque el cuerpo estuviese lavado y perfumado y los dedos resplandecientes de anillos, Reb Jacob no le tocaría, como no tocaría a un reptil. Sucedió pues que todos los compañeros que se atenían a la ley de los fariseos, sacerdotes pobres judíos de Palestina, aceptaban con todo amor la dirección de Reb Jacob, y finalmente la dirección fue aceptada por los que habían dirigídose hasta entonces, los discípulos designados por el mismo Mesías, pues la gracia y la ley estaban con Jacob ben José.
Entre los sumos sacerdotes que vigilaban atentamente todo lo que ocurría entre los discípulos, se advirtió pronto que en ningún modo aconsejaba poner las manos en el séquito de Reb Jacob, pues era claro que cualquier acto de represión se presentaría la ira de los fariseos y solivatarían a las masas de la plebe, pero en cambio era fácil actuar contra el elemento helenista, de habla griega y de la nueva secta. Su posición era débil y podía ser asaltada sin dificultad. No tenían el apoyo de los fariseos, pues sabía que no eran fuertes en la ley. En una reunión de sumos sacerdotes celebrada bastante después de la muerte del rabí Esteban, para que la relación del pueblo hubiese cristalizado, el viejo Chanán dijo: debemos seguir el ejemplo de los capitanes romanos, debemos buscar el lugar más débil de una fortaleza para el ataque, y según este espíritu se cursaron instrucciones a Saulo, al que se dijo que podía atacar a los judíos de habla griega, pero que no pusiese las manos en los seguidores de Jacob. No tenemos nada contra los que permanecen dentro de los límites de la ley. Crean o no crean en el Mesías, dijo el viejo Chanán a Saulo cuando le autorizó a aprender a los miembros de la nueva secta que transgrediesen la ley, y a despedirle citó un versículo de la Sagrada Escritura: no pongas tu mano sobre Jacob.